Cisjordania se convierte en otro punto álgido contra las tropas israelíes, donde la resistencia está mostrando que no será otra Gaza. Según fuentes locales, algunos soldados israelíes resultaron heridos durante feroces enfrentamientos con combatientes de la resistencia en la ciudad de Jaba, al sur de Jenin. Netanyahu, cada vez más acorralado. Por ahora vamos a ver el video que analizaremos a continuación. La noche en Cisjordania se convirtió en un infierno de detonaciones, cada una más estridente que la anterior. Las fuerzas de ocupación israelíes, que hasta entonces habían controlado con firmeza el terreno, vieron cómo el orden de sus filas se rompía frente a una resistencia palestina que no solo no retrocedía, sino que avanzaba con una ferocidad y precisión inesperadas. En la ciudad de Jaba, ubicada al sur de Jenin, los combatientes de la brigada Jenin, alineados con las brigadas Al-Quds de la Jihad Islámica, lanzaron un ataque que sorprendió y desarticuló a las tropas israelíes en cuestión de minutos. Los soldados acostumbrados a incursionar sin oposición se encontraron, de repente, en una trampa, con cada salida bloqueada y sus comunicaciones plagadas de interferencias. Para Israel, esto no era solo un enfrentamiento, era el comienzo de un desplome en la estrategia que hasta entonces había considerado infalible. Los primeros informes desde el campo de batalla evidenciaban una verdad ineludible. Israel estaba perdiendo el control en Cisjordania. Las fuentes locales confirmaban un número creciente de heridos en el lado israelí, muchos de los cuales fueron víctimas del primer enfrentamiento en Jabá. Mientras tanto, las filas palestinas, bien organizadas y con un profundo conocimiento de cada callejón y esquina de su ciudad, lograron acorralar a los soldados israelíes, dejando en claro que la resistencia no solo había crecido en número, sino en precisión y recursos. En medio de la confusión, los soldados israelíes intentaron retroceder y encontrar refugio entre las ruinas, pero la resistencia palestina parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Los enfrentamientos aumentaron en intensidad y el desorden en las filas israelíes se reflejaba en sus comunicaciones. Órdenes contradictorias, demandas de refuerzos que tardaban en llegar y reportes de heridos que saturaban las líneas. La famosa organización y disciplina de la FOI, esa misma que siempre se había enorgullecido de su efectividad, comenzaba a desmoronarse en Jaba. Aquello que debía ser una incursión rutinaria se había transformado en una muestra de fracaso y desconcierto, un símbolo de que el control que Israel creía tener sobre Cisjordania no era más que una ilusión que se evaporaba en medio del humo y la pólvora. Las tensiones no se quedaron en Jaba. La resistencia palestina, en una táctica hábil y calculada, llevó el conflicto hacia otras zonas de Cisjordania, expandiendo la ofensiva de manera que Israel no lograra responder de manera efectiva. Bueno, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Un saludo para ti. Bueno, viendo el tema, efectivamente, Cisjordania fue noticia reciente cuando las fuerzas de ocupación israelíes fueron atacadas por combatientes precisamente de la resistencia palestina durante sus incursiones en Cisjordania y en medio de informes de bajas entre los soldados israelíes. Ya sabemos que los israelíes ocultan sus bajas para no mostrar vulnerabilidad ante sus adversarios. Y a uno se le hace a veces difícil saber realmente cuántos han sido exterminados de ese lado. Pero bueno, quieranlo ellos o no, siempre trascienden estos datos que revelan que les están dando en el talón de Aquiles y que, como bien tú dijiste ahí cuando enfocaste este tema, los están acorralando, ¿cierto?, a los israelíes. Entonces, el caso es que según fuentes locales, algunos soldados israelíes resultaron heridos durante lo que se califican como feroces enfrentamientos con combatientes de la resistencia en la ciudad de Jaba, una ciudad muy conocida
suena mucho y además tiene una gran importancia histórica y religiosa, queda al sur de Jenin. Bueno, la brigada Jenin, afiliada a las brigadas de la Yihad Islámica, fueron las que confirmaron que un grupo de sus combatientes se había enfrentado con estos soldados israelíes en la ciudad de Jaba y que hubo esos heridos por parte de los israelíes. Y que por otra parte, otro gran número de tropas israelíes con excavadoras habían irrumpido en varias ciudades en el sur de Tubas como parte de una campaña a gran escala en Cisjordania. Porque no sé si te darás cuenta, Ivette, que son tantos los focos de bélicos y de combate que tiene abierto Netanyahu en diferentes lugares, que ya pasan más de 5 países donde hay conflictos y hay enfrentamientos. Ahora bien, según fuentes consultadas, esas acciones se enmarcan en un enfrentamiento que viene teniendo Israel en Cisjordania, porque es un territorio al que combate por varias razones, que es bueno que las sepamos, principalmente las relacionadas con la seguridad y el control territorial. Según referencias históricas, desde la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel ha mantenido una presencia militar en Cisjordania, argumentando que, bueno, que es necesario para protegerse de ataques y asegurar sus fronteras. Además, la región tiene un valor estratégico, como yo te decía, y simbólico y muy significativo para Israel. Los israelitas justifican esas recientes operaciones militares en Cisjordania argumentando que son en respuesta a ataques y amenazas que ellos han recibido de grupos palestinos y de la yihad islámica, y que esas operaciones buscan neutralizar a los combatientes y prevenir, según ellos, futuros ataques contra ciudadanos israelíes, como si ellos se preocuparan tanto por los ciudadanos israelíes, nada que ver. Sin embargo, hay muchas opiniones en contra de esos argumentos falaces. Se dice que estas acciones han generado críticas y tensiones internacionales incluso debido a las elevadas cifras de víctimas y la destrucción de infraestructura que Israel está provocando en la región. Ese es el panorama que se está presentando en la actualidad en Cisjordania. Así es, Margarita, es que desde hace ya tiempo Netanyahu puso como objetivo anexar parte del territorio ocupado de Cisjordania. Entonces, esto ha sido permanente y en su momento, como en el 2020, Margarita, se dijo que esta intención de anexar estos territorios era una opción desastrosa y que esto sería extremadamente dañino para Israel y para los palestinos, ¿no? Adicionalmente, en ese momento las Naciones Unidas condenaron esa iniciativa y dijeron que era otra forma de apartheid en el siglo XXI. Algo que no es diferente de lo que estamos viendo hoy en día, o sea, no han cambiado. Desde 2020 ahora no ha cambiado absolutamente nada, la ONU no ha hecho absolutamente nada y sin embargo las cosas siguen allí ya más graves por toda la situación que se ha presentado en Gaza y obviamente no ha sido tan evidente en Cisjordania porque todo el foco está en Gaza, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo en Cisjordania. De hecho, es otro de los puntos más fuertes, más álgidos, como lo decíamos. Cisjordania es un territorio que está en la ribera occidental del río Jordán, que limita con Israel en el norte, en el occidente y en el sur, y con Jordania al oriente. Este ha sido ocupado también desde 1967, parte pues, de Israel, y los palestinos pues obviamente son nativos, no es una tierra propia de Israel, sino son de Palestina, es de Palestina. Recordemos que el territorio palestino antes era en el mapa era un territorio muy grande y ahora solamente le queda un pedacito que es la franja de Gaza
y la parte de Cisjordania precisamente. Entonces, esto es bastante, siempre ha sido tema de conflicto y Netanyahu simplemente dijo, nosotros vamos a coger ese territorio y ya lo vamos a anexar así como sin nada y sin tener en cuenta a la gente, por supuesto, ¿no? Y por supuesto seguir haciendo los desplazamientos, hacerlo de una forma agresiva, dañina y obviamente con bajas civiles, ¿no? Entonces, hay una cosa muy curiosa, Margarita, y es que en este punto, los soldados israelíes han hecho, en esa ocupación, han secuestrado gente también y también han atacado civiles. Entonces, no entiendo de qué se quejan, porque si yo no estoy haciendo nada malo y a mí me atacan, pues tendría derecho a defenderme. Pero en este caso no ha sido así. Y durante más de 70 años los israelíes han atacado, han desplazado, han, ¿cómo se dice? Cuando les quitan la poca economía o sí, lo que tenían, lo han dejado sin nada, porque Los han acordémonos, despojado, sí. los han despojado. Estimado. Exactamente, porque ellos han hecho, por ejemplo, los palestinos se surtían de una agricultura con los olivos, ¿no? Parte pues de su economía y ahora resulta que no tienen nada porque estos señores israelíes llegan allá y les quitan, no solamente les quitan la tierra, sino también les han hasta incendiado los cultivos, los dejan en ruinas totalmente. Entonces, vuelvo y digo, no entiendo de qué se quejan tanto de una respuesta, de una resistencia que simplemente está luchando por la dignidad de sus vidas. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Israelíes avanzaron con sus excavadoras creyendo que podrían aplastar cualquier indicio de resistencia, pero se encontraron con una oposición que no daba tregua. La fuerza y determinación de los palestinos en estos enfrentamientos demostraron que las incursiones de Israel no habían hecho sino endurecer el espíritu de quienes defendían su tierra. Las FOI, lejos de mostrar la superioridad con la que se jactaban, estaban enfrentando una realidad amarga. La resistencia palestina no solo resistía, sino que avanzaba. Mientras el número de bajas y heridos israelíes seguía en aumento, la presión comenzó a sentirse hasta en las esferas más altas del poder israelí. Netanyahu, siguiendo los informes desde su despacho, veía cómo cada mensaje que llegaba dibujaba un panorama desolador en el que las respuestas parecían escasear y el prestigio de su liderazgo tambaleaba. Cada herido, cada soldado sin rumbo en las calles de Cisjordania y cada nueva incursión fallida representaban más que pérdidas físicas. Eran golpes directos a la moral de un ejército que siempre se había presentado como indomable. Netanyahu, atrapado entre el fracaso en el campo de batalla y la presión internacional, se enfrentaba a uno de los momentos más oscuros de su mandato, mientras sus promesas de seguridad parecían desvanecerse en medio del desorden. Pero el impacto de la resistencia no se limitó a los combates directos. En un acto de desafío adicional, las fuerzas palestinas lograron extender su influencia hacia Nablus y Qalqilya, donde no solo enfrentaron a las tropas israelíes, sino que demostraron una capacidad de organización que los sorprendió. Durante las redadas israelíes en estas ciudades, la resistencia palestina actuó con una precisión y rapidez que desconcertó a las FOI, quienes no lograron realizar ni una sola detención. Para Israel, este era un fracaso rotundo. Cada acción que emprendían en Cisjordania parecía desmoronarse y terminar en un callejón sin salida. Mientras la noche avanzaba, los ecos de las explosiones y los disparos se convertían en un telón de fondo constante en varias ciudades de Cisjordania. Los combates eran intensos y las calles se llenaban de humo y gritos. Para los israelíes, cada minuto en esas calles se hacía interminable.
Lamentable, Margarita, que siga ocurriendo esto, además porque en Israel no les importa lo que pase con la gente en esta zona. Netanyahu sigue jugando a ser el soldado pues guerrero, ¿no? El salvador del mundo árabe, del mundo del Medio Oriente. Y resulta que esto es cada vez más, lo que está provocando es precisamente una reacción contraria. Todos estos elementos de la resistencia, pues ha hecho reaccionar. Todos los días, Margarita, no hay día que no salga una noticia donde palestinos caen. Y la noticia, por ejemplo, en portales occidentales es tantos palestinos cayeron en tal parte, tantos palestinos en la otra. Unos cuantos soldados o elementos de Israel, pero generalmente son la población, ni siquiera soldados, son gente del Pero común. fíjate, Ivette, el tema está en que es bastante complejo el estatus que tiene Cisjordania. Es difícil de entender, pero bueno, por eso hay que hacer mucho énfasis en los antecedentes históricos, esos de los que hemos hablado, que la ocupación israelí en Cisjordania empezó el 7 de junio de 1967, cuando las fuerzas israelíes capturaron y tomaron el control del territorio, incluyendo Jerusalén Este, que estaban bajo gobierno jordano. Y eso fue durante la Guerra de los 6 días y eso continúa hasta la fecha. Ese es el estatus que tiene ahora Cisjordania como un territorio bajo ocupación militar. ¿Y quién lo confirmó? Bueno, la Corte Internacional de Justicia y, a excepción de Jerusalén Este, por la Corte Suprema de Israel, porque ellos se arrogan el derecho de denominarlo así, esa ocupación. Bueno, la posición oficial del gobierno de Israel es que las leyes de ocupación beligerante no se aplican a estos territorios que ellos alegan ser disputados. Es decir, que mientras están en disputa, son de parte de ellos, ¿no? Y le pertenecen. Y administran Cisjordania, excluyendo, por supuesto, Jerusalén Oriental, a través de una administración civil israelí y una división del Ministerio de Defensa de Israel. Así que esto está considerado como un ejemplo clásico de conflicto intratable. Por eso te decía que es bien complejo el estatus de Cisjordania, porque el periodo de ocupación israelí ya se consideraba excepcional Sí. después de 2 décadas y ahora es el más largo en la historia. Por supuesto, Israel alega varias razones, según ellos, para mantener el control sobre Cisjordania, incluyendo reclamaciones basadas en derechos históricos, razones Religioso. de seguridad, por esto de la frontera, cuando tú hablaste de la ubicación geográfica en la que se encuentra Cisjordania, te darás cuenta que las fronteras tienen mucho que ver en eso y el profundo valor simbólico que el área ocupada tiene para los judíos. Así que Israel ha establecido de manera controvertida, hay que decirlo así claramente, y en violación al derecho internacional, numerosos asentamientos judíos en toda Cisjordania, como que Sí. ya es de ellos allí, aquello. Bueno, ¿y qué ha hecho la ONU? Bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reafirmado consistentemente que estos asentamientos son una flagrante falta del derecho internacional, pero bueno, ya sabemos que Israel quiere expandirse, quiere adueñarse de todo, así que no extraña lo que hace ahora con Cisjordania. Adelante. Es lo que diga Netanyahu y punto. Exacto. Mira, Margarita, que desde el 7 de octubre acá pues se han incrementado todos estos focos de violencia en la región y desde esa fecha los medios indican que al menos 757 palestinos han caído a manos de soldados o colonos israelíes, No mientras dudes que que sí sea. 24 israelíes, al menos 24 israelíes, dice los La registros, fuente. incluidos soldados, han muerto en ataques palestinos o en operaciones militares, según datos Así es. oficiales. O sea, de 757 a 24, por Dios, es una cifra absurda.
que Así no es. tiene sentido y que sigue con guardadas, obviamente, lo que hemos visto proporcionalmente lo que ha ocurrido en Gaza. Entonces, Exacto, no queremos que Cisjordania se convierta en otro Gaza. Y creo que no lo van a permitir. Eso se ve. exacto. Vamos a ver Ya el veremos, siguiente parte. veamos. Todos quienes habían entrado con la seguridad de su superioridad ahora se movían con cautela, atrapados en un terreno que parecía devorarlos. A cada paso, el dominio que Israel creía tener sobre la región parecía reducirse a nada más que polvo y ruinas. Los heridos se acumulaban y los intentos de establecer un control quedaban en meros esfuerzos por mantener la retirada. Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse, la magnitud del fracaso de Israel se hacía evidente. Las tropas israelíes, exhaustas y golpeadas, se retiraban en silencio, dejando tras de sí un territorio que había probado ser incontrolable. Un terreno donde sus tácticas y su superioridad habían sido puestas en jaque. Lo que inició como una incursión más se transformó en una derrota simbólica, un recordatorio de que la resistencia palestina no solo estaba viva, sino que sabía cómo enfrentar a un enemigo mejor armado y en apariencia invulnerable. Mientras el liderazgo israelí intentaba encontrar explicaciones y justificar el caos que había envuelto a sus tropas, el peso de esta derrota se sentía tanto en los altos mandos como en las propias filas. La resistencia palestina, con una fuerza que nadie parecía anticipar, había expuesto las debilidades de una estrategia que bajo la superficie ya estaba resquebrajada. Para Netanyahu y su gobierno, el mensaje de este enfrentamiento era contundente. La dominación de Cisjordania que había dado por segura era ahora un sueño frágil, empañado por una realidad en la que Israel ya no tenía el control absoluto. A lo lejos, el eco de los disparos se desvanecía, pero el impacto de este día permanecería en la memoria de todos. Para Israel, los combates de Cisjordania no eran solo una pérdida táctica. Simbolizaban la caída de una fachada de invulnerabilidad que había sostenido por décadas. Frente a una resistencia que sigue creciendo y fortaleciéndose, el futuro de su control en la región parece cada vez más incierto, y las promesas de seguridad quedan reducidas a palabras vacías, sin la solidez que una vez se les atribuyó. Bueno, lo cierto es que Israel ya no es lo mismo, ya no le tienen tanto miedo allá en el territorio. Los demás países de Occidente que le siguen y que le dan ánimo, pues tal vez, pero lo cierto es que las fuerzas de resistencia y otros países del Oriente Medio no le están, como decimos aquí en Colombia, no le comen cuento a Netanyahu. Y creo que ella tampoco. No le comen cuento, está buena la frase. Bueno, actualmente el tema es que Israel está involucrado en tantos conflictos militares y en varios países a un tiempo, del Oriente Medio, por supuesto. Es múltiple la cantidad de focos beligerantes que mantiene Netanyahu abiertos y activos. Es tal que ya la fuerza del ejército está desplegada y combatiendo, por ejemplo, en Gaza, que es, bueno, por ahí empezó lo más fuerte. Israel ha estado ahí en conflicto con grupos militantes palestinos en la Franja de Gaza y ha arrebatado la vida ahí a más de 43.000 personas, además de miles de heridos y desplazados. En Israel ha estado atacando objetivos en Líbano, en el sur del Líbano, porque no se conformó con todo lo que había hecho en la Franja de Gaza y subió al Líbano, especialmente en el sur del país, a enfrentar la fuerza de resistencia chií-libanesas, que dicho sea de paso, le están dando una buena tunda. En Irán, Israel ha llevado a cabo ataques aéreos y con misiles, incluso contra objetivos iraníes, en respuesta a amenazas y ataques iraníes que ya sabemos por qué han sido, porque Israel ha eliminado a los principales líderes de los movimientos de resistencia y por supuesto que en el mundo árabe la venganza tiene un precio y es alto, perdón.
En Irán, Israel, bueno, ha llevado a cabo estos ataques y en Siria ha llevado a cabo ataques aéreos principalmente contra las milicias chiitas proiraníes. Y en Yemen, como ya sabemos, apoyan la causa de Gaza y del Líbano y exigen un alto al fuego total, no parcial, total. Así es que así están las cosas. Un hombre que Netanyahu, que no sienta cabeza, que tiene una sed de expansión extraordinaria y que, por supuesto, encuentra respuesta donde quiera que se mete. Hasta acá el comentario de esta respuesta combativa que le está dando la resistencia palestina al ejército israelí en Cisjordania. Así es que solo me queda dar las gracias por los minutos que nos han regalado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que, como siempre, nos acompaña con sus valiosos comentarios, con sus likes, con sus aportes para hacernos crecer mucho más y poderles llevar a ustedes la mejor información, trascendiendo, por supuesto, la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, que ya llega al 1.000.000 de seguidores. Afortunadamente, estamos celebrando esta cifra y los seguimos invitando para que se sumen a este gran proyecto del canal de la Patria Grande. Por ahora los dejamos con la frase del día: la justicia y el poder deben unirse para lo que sea justo, sea poderoso, y lo que sea poderoso, sea justo. Blas Pascal. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar.